Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Dentro de algunas horas comienza a distribuirse, como siempre, gratuitamente el nuevo diario. Y la tapa de este número realmente para estar preocupados. El título es Cuando la pareja consume drogas. En los últimos 3 meses hay 80 casos de niños que han nacido de parejas que consumen cocaína. Los chicos nacen con todos los síntomas de abstinencia incluso. De ellos, 4 han tenido que ser rescatados de la propia familia. Este es un tema, estamos hablando de 3 meses esta parte, nada más. Este es un tema realmente preocupante y al que hay que prestarle muchísima atención. Señores, esto es La Ventana y estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. América Mayorista, Avícola Soles, Arce Geofísicos, Municipalidad de Alberdón, Alfredo Nardi, Municipalidad de Caucete, Barceló Combustibles, Barrick, Bioasís, Municipalidad de Chimbas, Broker Andino, Calzados Continente, Clínica Santa Lucía, Cochería San José Sociedad Anónima, Municipalidad de Hachal, Colchonería Salmuni, Fundación Bataller, Don Eduardo, Municipalidad de la Capital, Dulcín, Glencore Pachón, Peluquería Gardela, El Taller Freddy, EPRE, Equimel, Municipalidad de Posito, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Municipalidad de Rivadavia, Napoli Frío, Naturgy, OCDE, Municipalidad de San Martín, Papelería Salomón, Pinturería Córdoba, Prevención Salud, Municipalidad de Santa Lucía, Sancor Seguros, Sindicato Empleados de Comercio, Tres Cumbres, Universidad Nacional de San Juan y Coqui Torres, Sonido e Iluminación. Muy bien, comenzamos con las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. El mundo se paralizó hoy a las 3 de la tarde porque, tal como figura en la tapa del Nuevo Mundo y en la mayoría de los medios del mundo, hubo un sorteo, pero un sorteo al estilo yankee, con artistas todos de primer nivel y Donald Trump y figuras de no solo del fútbol, sino del mundo, y lo vemos a Lionel Scaloni con la copa, con guantes entró, porque no pueden tocar la copa. Sí. Bueno, enseguida vamos a charlar con Joana, la zona que le tocó a Argentina, las posibilidades que existen, las posibilidades de enfrentar un equipo grande. Es más complicado los 16avos de final que la zona. Sí, pero yo creo que si el que gana la zona juega con el segundo de otra zona. Sí, pero entonces no es tan... ¿España o Uruguay? Y bueno, pues Uruguay es más accesible, ¿o no? Veamos. Es fútbol, Es todo fútbol, puede pasar. Es fútbol. Es que como que va a pasar el domingo en Santiago del Estero. Enseguida vamos a hablar. Y se reciben apuestas, dice Joana. No sé. Vamos con otra información. Bueno, la Universidad Nacional de San Juan comunicó hoy que después de 1 año y medio de trámites ante la CONEAU, porque para crear una carrera hay 3 etapas muy grandes. Una es aprobar los planes de estudio y que lo apruebe el Consejo Superior. Esto ya se hizo hace bastante tiempo. Lo segundo es que la CONEAU le dé el visto bueno a la carrera. Esto es lo que ha pasado ahora, hace 2 o 3 días, ya salió la resolución de la CONEAU, con lo cual ya se puede crear medicina. Falta la tercera etapa, que no es menor, que es conseguir que desde la Nación esté el financiamiento. Lo anunció el rector junto con el ministro de Salud, porque parte de la carrera es docentes dando clases y parte de la carrera es hospitales para que puedan hacer las prácticas. Bueno, este es un tema, si querés presentamos a nuestros invitados también, porque vamos a charlarlo con la doctora Tamarit. Laura Tamarit es médica psiquiatra, Alfredo Nardi es abogado. Bueno, ¿qué es lo básico para que sea una universidad importante brindando la carrera? Bueno, en realidad creo que son los docentes, ¿sí? Docentes de nivel. Docentes de nivel, con formación
académica continua, ¿sí? Creemos en la medicina está esto de la formación continua y me parece que es importante. Tener además la formación docente, porque no es fácil La pedagogía. La parte pedagógica me parece que es extremadamente importante. Hay veces que son docentes muy buenos, pero como que la carrera es un conchavo. Entonces van a dar clases sin preparar. Ojo, así empezó abogacía también. Entonces, el docente, aparte de ser buen docente, buen profesional, tiene que dedicarle horas a Sí, como cuando uno es docente tiene que dedicar muchas horas. No hay muchas posibilidades de no dedicarle No es por horas. la obra social. No, y a futuro hacen investigación también, y eso es lo importante. Exactamente. Eso siempre favorece. Claro. Eso siempre favorece el crecimiento. Creo que además, para que sea una buena universidad, tenemos que tener la apertura de las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿sí? Para la formación, porque no siempre existen las mismas disponibilidades de elementos en la parte pública y en la parte privada, ¿sí? Acceso a la tecnología, acceso a la variabilidad de pacientes. Me parece que es extremadamente importante eso. Yo creo que hoy las carreras se plantean desde el futuro hacia el hoy y no al revés, desde hoy hacia el mañana, ¿no? Porque si yo le entrego a un chico para que me forme un médico, me lo van a devolver dentro de 8 años o 9 años con conocimientos a lo mejor de hoy. Por eso hoy se plantea cualquier carrera, tal vez con los adelantos de hoy y lo que puede llegar a salir el día de mañana, ¿no? Bueno, creo que todas las carreras universitarias tienen ese... No todas. ¿No? Tenemos experiencia de algunas. Pero bueno, sí, no, creo... no estoy hablando de San No. Juan solamente. No, pero deberían transmitirla- tenerlo, ¿no? Digamos, como esta previsión de el mundo está cambiando y cada vez el cambio es más rápido. Entonces hay que pensar que cuando yo estoy formando, a mí me pasa como docente en psicología, cuando yo estoy formando un profesional hoy, yo le estoy dando mi bagaje, más allá de la formación teórica, ¿no? Mi bagaje de práctica y aclarándole que en realidad el día de mañana las cosas van a cambiar, la población va a cambiar. Entonces, sobre todo las que tienen que ver con, digamos, cuando uno trabaja con un ser humano, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, derecho, sí, Pero hay abogacía, intangibles que quizás son difíciles de medir, que lo hablábamos recién por un tema. Es decir, cuando alguien te llama quizás a la 1 de la mañana por un problema urgente, no es lo mismo el que dice, no, llámeme mañana a las 9, la secretaria te va a dar un turno, que dice, ¿Qué tengo pasa? vocación de médico, si bien tengo mi vida privada, tengo mi familia, pero me preocupa. Y eso no se transmite en No, los libros. la calidad y la caridad humana nos enseña. El tema que yo decía que no en todas las carreras se da eso, es por ejemplo lo que vemos en periodismo. ¿Quién imaginaba, supongamos, alguien que empezó una carrera hace 5 años, lo que iba a pasar que desaparecía el papel, que empieza a haber un periodismo muy fuerte en las redes sociales, que también es periodismo, aunque no sea con las mismas reglas. La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy importante o lo va a reemplazar, depende de cómo En la sea. abogacía, después de la pandemia, Por eso digo. el cambio fue tremendo. Porque hoy los abogados ya no nos encontramos en la calle, además están desapareciendo los cafés, porque ya esto es verdad. Hay varios que han cerrado estudios Pero es públicos. que sí, porque Sí. es todo digital. Y eso a partir del 20 acá en San Juan y en los federales, ya no te moves de tu estudio. Entonces, eso es un cambio hasta cultural. Y es verdad, lo de los cafés ya no van los abogados, entonces ya perdiendo clientes. Imagínate que hasta cambió el idioma, yo lo contaba anoche. Todo lo que tenía que ver con la gráfica, primero que era un mundo aparte, el de los gráficos, y hoy no, es el mismo mundo que el de los periodistas. Segundo, todo lo que se hablaba en latín, las medidas tipográficas, hoy se habla en inglés, porque por ahí avanzó la sociedad. Son cambios muy grandes. La farmacopea que se utiliza hoy, dentro de 5 años no va a existir seguramente. Sí, sí, tal Seguramente. cual, tal Y cual. probablemente las personas que sean médicas de acá a 20 años tengan mucha base de inteligencia artificial. Sí. Y no sabes si el otro día justamente leía un artículo que decía, los médicos hacen el diagnóstico o la hace la IA y la da el médico, ¿no? Entonces digo, esa cuestión a futuro va a ser muy importante para discriminar, porque además tiene que ver con la responsabilidad. Yo tengo casos prácticos. Tengo un pariente que está en una de las emergencias más importantes de Buenos Aires. Y me dicen que ya están utilizando
lo que atiende es inteligencia artificial y que lo controlan muy de cerca, por supuesto, el profesional, pero que va encauzando el diagnóstico 90% correctamente, como lo hace un médico, ¿no? La pregunta que va haciendo, lo que va... El triage. Yo te digo algo más, acá en San Juan, y tengo muchos amigos porque justo la vinculación que tengo con la profesión es la salud, llegan pacientes y le ponen los síntomas a la inteligencia artificial y le van preguntando. Acá, ¿eh? Ahora. Pero, por ejemplo, hay un juez que ya tiene un jury porque hizo una sentencia con inteligencia artificial. ¿Con qué fundamento? Si el juez es el que tiene que fallar y lo hace la computadora, para eso es que no existe el juez. Entonces, si va a ocupar inteligencia artificial, que deje el cargo. Bueno, pero mientras tanto, quieren que veamos, porque este mundo se rige por legislaciones, ¿no es cierto? Y los legisladores han jurado. Algunos juramentos realmente son llamativos. Veamos algunos. Bueno, por la libertad de Cristina, por Cristina libre, por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, por Cristina Fernández de Kirchner, que es inocente y tiene que estar libre junto a su pueblo, por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, por nuestras jubiladas y jubilados que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud y su valiente lucha, por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre. Fuera Trump de Venezuela y de América Latina. Por la clase trabajadora de Argentina y el mundo y por el socialismo. ¡Sí, juro! En representación del pueblo bonaerense, en representación de mi compañero que ha demostrado lealtad, Guillermo Moreno. Sí, juro, orgullosamente peronista, juro. Yo no me voy a callar, pero ¿quién te crees que sos? Sí, juro. ¿Me vas a venir a callar a mí? ¿Quién te crees que sos? Hasta ahora vos te dejaron hacer lo que querés. No, flaca, acá... Solemnidad, por favor, a la hora de jurar. Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras. Por los 30.000 detenidos desaparecidos. Contra el negacionismo, ni un paso atrás. Por la lucha antiimperialista. Fuera yanqui de Venezuela y de América Latina, por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí, juro, y que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene recansados, señor presidente. Seguramente usted pensaba que el Parlamento es un recinto donde se estudian las leyes, se ve qué es lo que le conviene al pueblo argentino. No es así. Bueno, veamos un poquito... Paréntesis, qué manera de llover, ¿no? Está lloviendo en serio. Pero hay imágenes de lo que es Barrial. El diluvio es. Dicen que... No sé quién se puede haber ido a Barrial hoy. Y alguien que se fue y desencadenó todo esto. Ya tiene experiencias internacionales de desastre esa persona. ¿Sí? Sí. Bueno, estará en otro programa. Sí, más a la siesta. Más a la siesta. Bueno, están en este momento en Barrial. Veamos. Si vuelve. No, queremos que vuelva. Viene haciendo rafting. Sí. Había otra parte de, veamos si queda de los algo diputados, más. ¿Queda algo más? ¿Saben qué? Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque es el fundador del peronismo, era un militar y fue ministro de guerra. Les recomiendo que... Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros. Pero ¿por qué no van al psicólogo? Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. Y cuando el diputado Petri quiera hablar de defensa, hablamos de defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el salario a los militares. Vayan a resolver la deuda que tiene con el IOFA. En 3 años quebraste el IOFA, Petri. Bueno, decíamos que no está el conocimiento para tratar las leyes, pero el temple emocional tampoco.
Pero bueno, vos decís, hay gente mayor que le pone templanza porque es un problema de los jóvenes. Veamos. ¿Qué salió hoy, tía? Che, qué buena que... Mira, pero qué buena que está la que Che, qué linda. ¿Querés escuchar la explicación? Sí. Veamos qué explicaba de lo que dijo. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. De ninguna manera, teniéndola a la secretaria y al secretario a mi lado, yo iba a expresarme en ese sentido. Así que de ninguna manera acepto esa imputación que algunos medios han levantado al aire y que veo que algunos diputados también están recibiendo. Quería hacer esa aclaración. Soy un hombre grande, tengo hijas, tengo nietas y de ninguna manera me voy a permitir en un escenario totalmente respetuoso una expresión de este tipo. Así que repudio totalmente los dichos que sobre mi persona algunos diputados han expresado acá y vuelvo a declarar... Por favor, no dialogue, diputado. Pero quería aclarar eso, presidente. Nada más, muy amable. Gracias. Cuando alguien dice, tengo hijas, tengo nietas, es culpable. Que explique por qué no, si lo hizo o no lo hizo. Dijo, pero no cuando lo dijo hizo tengo nada hijas, más. ¿qué tiene Y si no, que que no diga nada. La doctora o tiene puede mucho que decir- explicar de esto en salud mental. O puede decir, sí, lo hice, me equivoqué. Claro. Que creo que es lo mejor que se puede hacer en esa situación. Que no es que se equivocó. No, bueno, Una persona que... Está cagada. Digámoslo claramente. No, pero a ver, Hay digo, que revisar pero si también puede ser diputado. uno puede decir cosas en voz baja y no darse cuenta que el micrófono está abierto. Nos ha pasado acá. ¿Sí? Pero digo, pero decir, me equivoqué, estuve mal, le pido 1000 disculpas a la diputada tanto. Digo, no echarle la culpa a otro, a los medios, a los otros diputados. Listo. Aparte con la tecnología que hay, no tenés escapatoria. Bueno, veamos un poquito ahora qué pasó en el sorteo del Mundial. Digamos que el Mundial lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? En el mes de junio. Es así, empieza en junio. Sí, el 11 de junio va a comenzar el Mundial 2026. Estados Unidos, Canadá y México son los países en los cuales se va a disputar. Bueno, hoy fue el sorteo. Argentina le tocó. Va a integrarlo Argentina, obviamente, cabeza de serie, junto a Argelia, junto a Jordania y junto a Austria. El primer partido de Argentina va a ser Argelia. La verdad que dentro de todo le ha tocado un equipo, dentro de todo, bueno para Argentina. Nunca hay que confiarse, obviamente, en las elecciones ni creerse ni mejor ni peor que otras, pero sí es un grupo dentro de todo bueno para lo que es la selección argentina. No, así mismo le tocó a Francia. A Francia le ha tocado, la verdad que un equipo, Francia integra el grupo y le ha tocado con Noruega, con Senegal y obviamente con el que entre el repechaje de lo que es la UEFA. Así que bueno, veremos, hay que tomar en cuenta que son 12 grupos. Ha crecido lo que son las selecciones argentinas. Era muy complicado, porque vos de los 12 grupos, por ejemplo, no podía haber más de 2 de Europa. Pero después tenías que esperar los 3 del repechaje y a su vez no podía ir más de otro continente. Entonces, sobre todo en el último integrante de cada uno de los grupos, tocaba el C y el C pasaron 5 o 6 bolillas hasta que realmente el C pudo salir. Por eso no era tan fácil por todas las cosas que no podían, lo que no se podía cruzar. Bueno, pero vamos a la segunda parte. ¿Cuántos grupos hay en total? 12. 12 grupos. De estos 12 grupos va a salir un ganador y un segundo que van a pasar. Y los 8 mejores terceros. Hay los 8 mejores terceros, o sea, casi todos. Lo que Sí, es que va a ser larguísimo. Que los países potencia pasen a la próxima ronda. Bueno, entonces porque puedes perder un partido, pero perder 2 partidos ya es más difícil. Y si ganas tu zona, vas a jugar con el segundo de otra zona. O tercero. O tercero. Claro. Esa sería la situación de Argentina si gana su zona. Es así, los 16avos se encontraría, si más o menos sacamos una lógica, el equipo que integra España y Uruguay, si entre ellos está el primero y el segundo puesto, sería los 16avos que le tocaría a la el primero Argentina. o segundo juega contra el primero y segundo del H. No nos olvidemos lo que pasó en el anterior Mundial. Argentina, que era uno de los favoritos, comenzó perdiendo. Con Arabia Saudita. Y se nos vino el alma al piso. Creíamos que ya estábamos casi fuera.
Y después salió campeón del mundial. Sí, ese sí. El primer partido del Mundial es igual que el del 2010, México contra Sudáfrica. El partido inaugural, claro. Mañana se van a conocer igual cómo va a quedar definido las sedes, los lugares, obviamente, como dijimos, donde se van a jugar, los días. Así que mañana queda definido cómo queda el famoso fixture del Mundial 2026. Bueno, creo que un africano juega con nosotros, Argelia. Sí. Argelia, sí. Pero Austria, hay que Argelia tener y cuidado los Jordania. africanos, mira. Y sobre todo, mira Jordania, también es un país asiático Austria es que... un equipo muy ordenado. Alaba es la figura de Austria, que es el Francia defensor del también Real Madrid. Ojo que Argelia tiene jugadores que juegan en Francia, muchos. Claro, por eso De hecho, digo, es como cuna de varios jugadores que por después eso se no hay van. que sacar, Sí, no hay eso que sí. subestimarlo, van a ser Lo los mismo próximos. cuando vos jugás contra un equipo como por ejemplo alguno de ellos, si vos rápido lo podés solucionar, no vas a tener tantas amarillas o no vas a tener que decir un partido pesado. Entonces, eso lo tiene de bueno tener una fase de grupo donde podés venir y tratar de jugar más tranquilo. Por ejemplo, contra México en el anterior mundial fue con el cuchillo entre los dientes. Ahí se decidía todo, ¿no? Entonces podés tener más amarillas, más expulsados, porque tenés que jugar al todo por el todo. Si vos ganás los dos primeros partidos, ya el otro lo jugás más tranquilo, podés dejar a un jugador de lado. Va a tener mucho que ver la estrategia ahora también para llegar, pero va a ser largo. Sí, y también el hambre de ganar, a veces pasa un poco eso. Yo creo que tener un equipo largo, como se llama, de muchos con recambios. muchos suplentes, muchas posibilidades de cambio es importante. Que no se resiente el equipo. Tengamos en cuenta que el mundial, el último mundial, se hacía casi en un barrio, todo cerca a los estadios. Esto, uno está a 4 horas de vuelo de otro. Entre México y Canadá, Entre México y Canadá, con todo Estados Unidos en medio. y Estados mismos, entre Miami y Argentina juega en la costa oeste y después Claro, en la en costa Kansas este. y en Nueva Son 4 horas de Jersey, vuelo. y los 16 avos se hablaba de un posible Miami. Lo que estaba muy preocupado Scaloni eran los horarios, porque en esa época hace calor en Estados Unidos. Hay que sí, recordar, es depende de la verdad, que zona están que en te pleno, toque, Entonces, hay pleno lugares verano. muy calurosos. Sí, Entonces, si te toca la tocan Florida. 35 o 40 grados, no es lo mismo que otros Y lugares. si no, que vengan a estrenarse en San Juan. Hemos tenido, estos días han sido calurosos en serio, ¿no? Pero sí ha sido un gran show. Che, parece que está menguando la lluvia, poquito. ¿no? Sí. Entonces lo van a evacuar. Algo que llamó mucho la atención en cuanto a fue lo del sorteo. Hay que recordar que bueno, Estados Unidos obviamente se caracteriza más por el fútbol americano, por Sí. otro tipo de fútbol y no por lo que es el famoso soccer, lo que nos llaman. Y habían hecho toda una explicación que lo explicaban unos niños, actores. Utilizan mucho eso, Estados Unidos parte mucho de eso, utilizar al jugar esto de la televisión, del actor, explicándole cómo se jugaba todo el mundial, quién clasificaba, cómo iban pasando. Y la verdad que estuvo bastante bueno eso. Yo escuchaba a alguien que es la voz del estadio en los partidos del Miami, ¿no? Y él explicaba que todavía no hay clima en el mundial, no hay clima, salvo en los lugares donde se practica el soccer, ¿no? Mañana es la final que juega la conferencia este con oeste y la primera vez que está el equipo de Messi en ese lugar, que juega contra Vancouver. Bueno, dice que Messi ha sido un atractivo muy grande. Por eso no estaba hoy Llena Messi. estadios total. Y veamos cómo está, si llega al mundial. De los 3 países donde más se va a sentir es México, en el clima mundialista. Sí, no, en Estados Unidos también, porque Estados hay Unidos es muchísimos donde está el latinos. negocio. Muchos latinos, muchos europeos. El fútbol no es solamente de los latinos. Los países europeos son muy futbolistas. Pero Estados Unidos tiene todo al revés de la gente. Por ejemplo, ellos en Fórmula 1 no apuestan como los europeos, una fórmula europea. ¿Vieron los festejos de los escoceses? Uno los ve tranquilo, pero El último una escocés fue- fiesta, pero parecía Argentina, ¿eh? Es que sí. Porque Sí, clasificaron. ¿Y sí? Hacía mucho que no Iban a clasificaban. tomar un poco. Y bueno, ¿querés que veamos un poquito de los temas Sí. que vamos a plantear? Uno de los temas, porque ya vamos a hablar un poco de salud mental y PMO. Pero era un fallo de una obra social que durante muchos años no le hizo caso a la justicia cuando la justicia le tenía que decir que tenía que devolverle los gastos ocasionados que la obra social Omnit a una madre con los tratamientos de su hijo con discapacidad. Y con certificado único de discapacidad. Y llama la atención el monto, 37 millones de pesos lo que le digo. Bueno, eso veníamos reclamando, no en el caso de salud, pero en todos los casos, que tiene que haber algunas multas ejemplares, que no es por el caso en sí, sino para que sirva para todo. Mira, Bueno, lo tocamos en el próximo bloque. perfecto. Sí. En el próximo bloque también vamos a hablar algo de lo que va a pasar este domingo. El hecho que no esté River, no ignoremos
que hay una semifinal del fútbol, ¿no? En un partido que va a traer muchísimo turismo y todo a Santiago del Estero. ¿Te acuerdas que antes se hacían algunos partidos en San Juan, no? Chiquitapia se olvidó que es sanjuanino. No atiende a nadie de la actual gestión. Tiene muy buena relación, incluso Uñac tiene un cargo muy importante de la AFA en Miami, pero la actual gestión no quiere atender a nadie. Todo se va para Santiago del Estero. Y yo me le ha pedido a Meadoski que interceda, sí. Y Meadoski dice, no, yo no puedo hacer nada, sabe que no le van a hacer pasar peor, entonces... De hecho, Boca vino muchas veces a jugar acá a San Juan. Bueno, enseguida tocamos este tema. Vamos a nuestro primer corte. Cumplen años hoy. La abogada Edith Quiroga Chica, Jerónimo Torres, Mario Marichegaray, Mauricio Uriza, el ingeniero químico Guillermo Laborione, Graciela Reta, Marina Bustos, la licenciada en Kinesiología y fisiatra María Sol Mugani, Rosa Criado, la diputada provincial Nancy Picón, la docente María del Carmen Clavel, la psicóloga Marcela Belli, Julieta Pascuali, Luciano Alanís y Lourdes Dayana Soria. Bueno, comencemos algo de... que quería mostrar, nos llegan imágenes de Barrial. Mire, estas son las inundaciones hoy en Barrial. Estaba anocheciendo cuando llegaba esta cantidad de agua increíble. Todos los veranos le toca a Barrial, ¿no? Algo así. Es que el nombre Barrial proviene de lo que pasa con los cursos de agua cuando van por medio de la calle. Bueno, espero que estas lluvias sirvan para emparejar de nuevo un poco la Pampa del Leoncito, ¿no? No, ahí sabes qué es lo que pasa, no se hacen los trabajos que hay que hacer de cuidado de la ribera y todo ese tipo de cosas, porque eso trabajado con tiempo lo minimizás bastante. Bueno, es que Calingasta vive de pelea entre los concejales, con el intendente con la oposición. Que peleen, pero que a su vez hagan las cosas que tienen que hacer. Bueno, Joana, ¿cómo llega Boca y cómo llega Racing en esta final? Porque si bien están los dos equipos de La Plata, el plato fuerte este domingo es Boca Racing. Bueno, este domingo 19 horas se va a jugar Boca Racing, se va a jugar en la Bombonera. De ahí tenemos un punto a favor para la gente de Boca. La realidad es que Boca tenga mucho mejor en cuanto a jugadores que Racing. Racing viene de un partido que por sí fue un partido mucho más largo porque empataban 0-0 con Tigre, fueron a alargues, son media hora más jugando los jugadores. Y de algún modo también hubieron dos jugadores que fueron echados por acumulación de amarilla, por un lado Martirene y por otro lado Sosa, así que Costa sí o sí tiene que meter cambios. Se habla de la posibilidad de meter a Rojo. De por sí Rojo tiene una personalidad bastante fuerte que a Costas le gusta y de algún modo puede servir a lo que va a hacer este domingo. Si no lo expulsan. Sí, bueno, vamos a tratar que no lo expulsen y nos dejemos guiar por la famosa Lex, la ley del ex. A ver si de última puede mojar. Así que bueno, sus jugadores obviamente lo que es Maravilla y demás están listos para jugar. Solari también salió medio lesionado, están esperando hasta el último momento si va a jugar o no. La realidad es que obviamente Racing viene un poco más golpeado que Boca, pero todo puede pasar. Así que este domingo vamos a conocer quién es el primer finalista que va a jugar el 13 de diciembre. Muy bien. Hay vialidad, dice mucha precaución en la mayoría de las rutas y la que va a La Rioja cortada. Cortada a La Rioja. Sí. Bueno, ¿y alguien que se quiere ir al rodeo, por ejemplo, está transitable? Sí, yendo por Iglesia, pero ir de Hacha al rodeo es complicado. Bueno, está bien. Temas, Juanca. Sí, habíamos planteado 2 minutos, pero para hablar qué es lo que es este fallo contra la obra social Omnit por no dar en tiempo y en forma la devolución de los gastos a una madre que tuvo que atender a su hijo que tiene discapacidad. Bueno, esto es un tema que lo venimos tocando en el programa hace mucho, pero importante y sobre todo más importante y una buena noticia que viene de un juzgado de la provincia de San Juan. Estas multas que se aplican cuando uno tiene que llegar al amparo, hay que recordar que antes de llegar al amparo o a la etapa judicial ha pasado por trámites administrativos en la obra social, ha pasado por cuestiones donde la obra misma social te va imponiendo algunos trámites que nunca lográs, nunca lográs la atención y sobre todo aquí estamos hablando de niños. Hemos siempre hablado que hay 2 sectores que son vulnerables y que tienen atención especial en la justicia, que son los adultos mayores y los niños o los jóvenes. Esta multa es que estábamos esperando, en principio
para que muestre a las demás obras sociales que deben cumplir en tiempo y forma. Una justicia que no llega en tiempo a un niño, sobre todo en el ámbito de salud, no termina siendo justicia. Vos tratás en temas de salud que son muy específicos y cuando vos lo solicitás a la justicia es porque los tiempos te están corriendo. Entonces necesitas que se cumplan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las obras sociales no cumplen y siguen pidiéndote o apelando, pidiéndote cuestiones administrativas en el mismo juicio. Entonces, que salga una multa, unas 30 de este tipo, bueno, nos muestra el camino por dónde va la justicia y por dónde tienen que ir las obras sociales para dar cumplimiento. Ya se daba en el ambiente federal, no es por ponerme en abogado del diablo, sí, ¿no? Pero también la crisis del sistema de salud es muy grande y los médicos han empezado a cubrirse por cuestiones de abogados. Sí. Hoy nadie entra a una sala de operaciones si no tiene seguro, si no tiene aprobación de todo tipo por parte del paciente, y esto está encareciendo también la salud tremendamente. Hace muchos años que viene el tema del seguro, y de mala praxis podemos sufrir todos los profesionales. Lo que pasa es que los médicos están más expuestos, tienen seguros y consultan, a mí me consultan muchos médicos amigos que tienen que hacerles firmar antes de entrar a un quirófano. Pero eso está bien claro en la ley del paciente, digamos, la 26.529, si no me equivoco, es, digamos, la ley del paciente es claro, es explícito, es el consentimiento informado. ¿Cuándo tiene que ser escrito? Sí. ¿Cuándo puede ser oral? Las cláusulas que vayan en contra de una mala praxis muy evidente, lo mismo no va a ser válido. Y los médicos se han puesto más también, antes te llenaban, la historia clínica era un trámite, ahora no está en un trámite, tiene consecuencias jurídicas, entonces lo hacen con mayor... Piden más. Sí, piden información, eso encarece todo el sistema. Bueno, eso a mí me han llamado como abogado, ¿cómo lo armo, cómo lo escribo? A ese... Porque tiene miedo. Pero ahora tenés el médico que te revisa antes de la operación, que eso no existía antes. Pero antes en otros lugares sí. Pero acá en San Juan hace 4 o 5 años que empezaron. Entonces el médico que te va a tomar todos los últimos parámetros tuyos unas horas antes. Yo recuerdo la primera vez que... Es como llamar al escribano. Pero no es... Básicamente, sí. Yo no sé, se hace una colonoscopía hace 20 años, se hacía en el consultorio del médico sin problema. Hoy es con anestesia, pero además... Una vez que te descubren que tenés alguna cosita que hay que traerla, otra vez tenés que firmar. Porque la extracción no es la inspección. Es que son diferentes consentimientos. Son consentimientos distintos, ¿no? Y la importancia de las historias clínicas, lo que pusiste mal, y es tu palabra escrita, y después eso te puede traer consecuencias. La ley del paciente dice que, por ejemplo, la historia clínica, si uno usa abreviaturas, tiene que usar las abreviaturas permitidas por la Organización Mundial de la Salud. A ese nivel legisla. Bueno, y eso es como decís vos, encarece, porque después esa historia clínica es tomada en un juicio. Totalmente. Y es muy complicado. Bueno, esas son las consecuencias que han empezado a visibilizarse y como decís vos, el otro tema que me dice mucha gente que les molesta, va a una farmacia y resulta que el farmacéutico, que quien está atendiendo, que no es el farmacéutico, ya sabe qué enfermedad tiene, así que tiene hemorroides usted, y lo dice... Es que hoy tenés que poner diagnóstico. Tienes que poner el diagnóstico, si no te rechazan Pero las eso cosas. Siempre se ha puesto. Pero es que eso también está en el derecho del paciente. Está bien, pero para eso existe algo que se llama codificación. Cuando uno codifica, yo cuando hago una receta en papel o la hago en el sistema digital, yo puedo elegir usar el código del CIE 10. El código del CIE 10 a mí lo que me permite es justamente resguardar el secreto médico, cumplir con la normativa que me pide la obra social, y si no, en algunos casos uno puede poner secreto médico. Hasta el momento que pide el medicamento ya saben cuál es la función. Pero no hay una receta que va por todos lados. Pero exactamente. Hoy en el sistema digital, vos los sistemas te dicen la codificación, te dice usar diagnóstico, digamos, escribirlo, usar código y palabras o solamente código. Bueno, vamos a hablar un poco porque dentro de las prestaciones médicas obligatorias, parece que hay determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud mental
que a veces te dicen es poco lo que se cubre. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué te cubre? Poco o nada. Nada. Hay muchas obras sociales que, si bien tienen... Psicólogo ninguno. Psicólogo la gran mayoría no está cubriendo, tienen muy poquitos. Y psiquiatras, no, la mayoría no reciben obra social. O como ¿sí? bono de consulta que no cubre quizás una hora de atención. No, es que el bono de consulta, nosotros tenemos una consulta diferenciada. Vamos, hay muchas especialidades que tienen consultas diferenciadas, porque tienen consulta vestida, porque dentro de la misma consulta te hacen alguna práctica. Digamos, no es lo mismo una consulta de un médico clínico que la consulta de un dermatólogo, que la del pediatra o que la de un oftalmólogo. La del psiquiatra es mucho más larga, ¿sí? Hay obras sociales que la encuadran dentro de lo que son las prácticas, como obra social provincia, pero que tampoco es una práctica, es una consulta, ¿sí? Entonces, digo, me parece que... y el PMO, hay muchas obras sociales, sobre todo las chicas, y bueno, hay algunas de las grandes, las prepagas grandes tampoco acá tienen prestadores, ¿sí? Y tampoco tienen cubierto muchas las internaciones. Por ejemplo, las internaciones, Obra Social Provincia y PAMI, la tienen asegurada de alguna manera en las clínicas de salud mental, ¿sí? Pero después muchas te derivan afuera de la provincia. ¿Acompañante terapéutico está cubierto por obra social o no? Y depende, muchas veces son como la última rama a ocupar, entonces si ya está ocupado con el psicólogo o está ocupado con alguien, lo más probable es que no lo ocupen por lo que es todo este trabajo interdisciplinario, algo que no va a cubrir de todo lo están cubriendo cada vez más al acompañante terapéutico. Sí, sí. Porque en el 2013, con la ley de salud mental, se compatibilizó con el PMO. Lo que pasa es que el PMO te cubre algunas cosas y después hay leyes, como hemos hablado siempre, por fuera, que debería tener la misma cobertura. Bueno, hoy no está Pierluigi, ¿no? Columnista de La Ventana. Enseguida vamos a saber un poco más de la vida de este italiano que se ha ganado el corazón de los Claro que sí. Ya volvemos. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 5 de diciembre de 1791 muere en Viena el compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. En 1836 nace en Mercedes, Uruguay, José María del Carril, jurisconsulto y político que se radicó en San Juan, donde fue diputado, ministro del gobernador Rojo, senador y gobernador. En 1870 fallece el novelista y dramaturgo francés Alejandro Dumas. Entre sus obras figuran Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. En 1901 nace en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, el dibujante, guionista y productor Walt Disney. En 1946 nace en Barcelona el tenor y director de orquesta José Carreras. En el año 2013, a los 95 años, fallece en la ciudad sudafricana de Johannesburgo el abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela, primer dirigente de raza negra en ser elegido presidente de Sudáfrica. Esto es todo. Adelante, estudio. Si tiene que viajar, consulte. Ya hay varias rutas cortadas. Sí, recordemos que hay que tener mucha precaución para ir a Calingasta porque la creciente ha bajado muchísimo, pero también quien vaya a La Rioja, ruta 141, la zona de Maraya está cortada. Dicen que el que no tenga que viajar en general la ruta, no lo haga hoy en la noche. A Chile no se puede viajar. A Chile no, pero aparte incluso a Hacha, a Calingasta Iglesia, si no tienen que viajar, aconsejan no hacerlo, sino es obligatorio. La encuesta de hoy, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles van a ser los dos equipos que van a llegar a la final de la Liga Profesional de Fútbol? Este fin de semana se juegan las dos semifinales para ver quién es el campeón de la Copa de la Liga Argentina. Por un lado Racing Boca, por otro lado Estudiantes Gimnasia. Salimos y le preguntamos a los sanjuaninos, ¿qué dos equipos llegan a la final? Para mí sería Racing de un lado y Gimnasia en el Clásico Platense. Yo soy de Boca, pero tengo poca cultura futbolística, en verdad. Pero soy de Boca y me gustaría que gane Boca, obviamente. Por el otro lado, Estudiantes Gimnasia. Estudiante. Boca Estudiante, dice. Sí, podría ser. Estudiantes Racing. O sea, Boca y Estudiantes. Primero Boca. Boca por este lado y por el ¿Y otro vos? lado. ¿Del otro lado? Estudiantes No sé, Gimnasia. Estudiantes. Puede ser. Estudiantes. Entonces Boca Estudiantes. Sí, Boca Estudiantes. Boca, sin dudas. ¿Y por el otro lado? ¿Estudiante o Gimnasia? No, Estudiantes les va a meter mucha pila. Entonces decimos un Boca Estudiante. Boca, Estudiantes. Por el Boca, lado, soy de Boca. bien, por el lado de Racing Prefiero Boca. Boca. Por el otro lado, ¿Estudiantes o Gimnasia?
Estudiante. Un poco estudiante. Sí. Muy poco sé, pero bueno, le tengo fe. Racing, en contra siempre Boca. Bien. Racing por el lado. ¿Y entre estudiantes y gimnasia? Estudiante. Bueno, opiniones diversas. Así es. Veamos entonces, decías Pierluigi. Pierluigi, personaje columnista de La Ventana. Esta es la historia de su vida. Pierluigi, un gusto estar acá en tu casa. Contame un poco de tu vida. ¿De dónde venís? ¿De qué lugar de Italia? Bueno, yo soy de Ascoli Piceno, la provincia de Ascoli Piceno. En realidad soy de un pueblo de la provincia de Ascoli que se llama Castel di Lama. Son 7.000 habitantes, es realmente muy chiquito, pero muy bonito, muy cerca del mar. La región se llama Marche, centro Italia, misma altura más o menos que Roma, para quien no se ubica, frente a Croacia. De ahí vengo, pero hace ya casi 20 años que estoy en Argentina. Vivero de plantas tropicales, en especial orquídeas, por ahí replicar algunas cosas que bueno, he ido haciendo en estos años. Acá estamos en el vivero, es un vivero, como decía, principalmente de orquídeas. Siempre hay que hacerla ver cómo viven en el estado natural estas plantas. Son plantas epífitas, con lo cual viven normalmente agarradas de los árboles para tener una mayor luminosidad y escapar de algunos herbívoros que pueden ser dañinos para ellas. Acá ven unas raíces ya directamente, no solo agarradas del tronco, sino ya más bien aprovechando la humedad del ambiente, ¿no? Así que ya hay un primer tips sobre lo que se necesita, digamos, para cultivar orquídeas. Una alta humedad en general. Viven en ambientes húmedos, una cosa es la alta humedad y una cosa son los riegos. A esta planta no le gusta estar encharcada, como hemos dicho, viven con la raíz encharcada, viven arriba de los árboles, agarrada con las raíces al aire y por ende no quieren justamente estar con las raíces siempre en remojo. Así que ojo con los riegos, es más fácil matar una orquídea regándola de más que regándola de menos. Cuando viniste, ya tenías tu título, te habías graduado, habías hecho tus estudios en Italia. Hice mi estudio en Italia como ingeniero agrónomo y de acá me vine después en Córdoba a terminar mi estudio de doctorado. Acá hice el doctorado en Ciencia Agropecuaria en la Universidad Nacional de Córdoba a través de una beca de CONICET. Así que ahí hice el doctorado y después mi postdoctorado lo hice en San Juan, acá en el INTA, y ahí pues me candidaté postulé para investigador de CONICET, y ahí pude entrar con lugar de trabajo en INTA y finalmente logré inclusive concursar un cargo del INTA y soy también investigador del INTA. ¿Cómo viniste a dar a la Argentina? Y por amor, básicamente. ¿Por amor? Sí, por amor. ¿Cómo fue? Y bueno, nos conocimos allá en Italia. Ella estaba haciendo parte de su doctorado allá en Perugia, es bióloga. Y yo soy ingeniero agrónomo, estaba haciendo mi última parte de la tesis. Esto es un pequeño secreto que tenemos acá, que sirve justamente para la refrigeración de este vivero. En San Juan sabemos que podemos llegar a temperatura fácil de 40 grados, adentro de una caja plástica podemos llegar fácil a 60 grados. Hay este panel, que es un panel de cartón, que funciona exactamente como funciona un radiador, y hay un termostato que a determinada temperatura, cuando supera determinada temperatura ambiente, se va mojando, y el aire está obligado a entrar porque del otro lado tenemos un extractor que se enciende contemporáneamente a que se va mojando el panel evaporativo y ahí el aire está obligado a entrar y como el proceso de evaporación del agua es un proceso endotérmico, absorbe calor y entra aire más frío y humidificado. También tenemos aspersores
que trabajan con un antigoteo y con una presión más alta de 3 kilos. Necesitamos una pequeña bomba que funcione a alta presión y que justamente permita crear una gota muy finita que no sirve para regar, sino más bien para humidificar el ambiente. Nosotros en el INTA hacemos digamos, investigación particularmente relacionada a todo lo que son estrés abióticos en planta, en particular referido a manejo de cultivo y aún en particular en la parte de frutales y más específico en la olivicultura en nuestro campo, y ahí hago trabajo en lo que es manejo de cultivo, poda, riego, fertilización, y sobre todo también tenemos un banco de germoplasma, de lo cual yo y Mariela somos los responsables, y que es el banco de germoplasma más grande de toda América, y que es el cuarto banco cuarta colección mundial para el Consejo Oleícola Internacional, lo cual es un orgullo no solo para Argentina, no solo para San Juan, sino para todo Sudamérica, ¿no? Y ahí nace el amor por las plantas, las flores. ¿Cuándo empieza? Ese amor por las plantas, bueno, yo lo tengo desde chiquito, digamos. Mi papá siempre tuvo la huerta, mi abuela también trabajaba en los campos, mi abuelo criaba vaca, así que vaca de competición, con lo cual la lavaba, le tenía como un cierto cariño, no eran vacas cualquiera, sino más bien era de alta genética. Entonces, bueno, había como un cariño especial para el campo en general, y de ahí empezó. Y después, cuando yo vine en Argentina, en particular me enamoré de Misiones, de toda la zona del norte ahí, y sobre todo ahí conocí con la orquídea, cómo se cultivaban, me llamó poderosamente la atención. Empecé en Córdoba a relacionarme con varios cultivadores, un hobby que se da mucho en Córdoba, en las grandes ciudades, en Buenos Aires. Y ahí conocí muchos que cultivaban, fui a visitarlo, y la verdad que es un hobby apasionante. En el mundo de la orquídea hay muchísimas, y hay muchísimas que viven en distintos ambientes. Los ambientes que van en todos los continentes, de hecho hay orquídeas menos que en la Antártida. Viven desde Indochina, como es el caso de algunas de estas, por ejemplo, esta es de India, o estas que son más de zona de China, Tailandia, zona de altura también sobre todo, y que están justo empezando la floración y en estos momentos. Estos son Cymbidium, se llaman. Acá tengo uno justo en flor, uno de los primeros. Es muy fácil cultivarlo en San Juan. Le gusta inclusive algo de frío, se bancan algunas heladas, pero bueno, no le gusta tanto el calor del verano, con lo cual necesitan en verano estar en un lugar un poco más fresco, para no sufrir ese calor agobiante que hay normalmente en San Juan. Me llama la atención porque en cualquier otro trabajo uno dice, me tomo un mes de vacaciones o un mes sabático. Acá no puedes abandonar el vivero, por ejemplo. No. En el laburo me pasa lo mismo, en el trabajo me pasa lo mismo. Tenemos ensayos de olivo y siempre hay que dejar a alguien a cargo que por lo menos esté ahí haciendo lo mínimo necesario para que las plantas se mantengan. De hecho, cuando estaba la pandemia, que era todo un tema, ¿no? Yo era uno de aquellos que tenía el permiso para ir al trabajo en San Juan y seguir trabajando normalmente, porque las plantas hay que regarlas, hay que seguir manteniéndolas. Acá tenemos un abrazo Cattleya, también un híbrido complejo, muy bonito. Y acá se ve muy bien cuál es la característica de la orquídea, que por ahí, si no la han identificado, en la flor tienen un pétalo modificado, que es justamente esto, que se llama labelo. Este labelo es donde sirve de pista de aterrizaje para los insectos polinizadores. Pista de aterrizaje para los polinizadores.
llamado por este labelo, por este pétalo modificado, y ahí que la planta logra impolinar, dejar su polinia, están acá, son unos sacos con polen, para que el insecto quede ahí, le quede pegado en el lomo y pueda ir polinizando otras plantas de la misma especie o del mismo género. ¿Y a Italia volvés de vez en cuando? Sí, vuelvo seguido. Allá está toda mi familia, así que trato de volver por lo menos una vez al año. El año pasado no he ido porque ha venido mi hermano. Con él hemos hecho un viaje, él no había estado nunca en Argentina, así que en buena hora que viniera. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Uno solo? No, tengo dos, una hermana más grande y un hermano más chico. ¿Y tu familia acá, tu esposa y dos chicos? Exactamente. ¿Cómo florece una orquídea? Este es, digamos, el nuevo brote, que demora un año en crecer normalmente, puede demorar menos en algunos híbridos. Tienen este pseudobulbo, que sirven de reserva, de órgano de reserva de la planta para el agua y los nutrientes. Y finalmente larga una espata, que es esta, que en algún momento del año, puede ser en primavera, puede ser en invierno, puede ser en pleno verano. Esta, en el caso de ella, es una planta que florece más al final del otoño, se llena y de poquito va creciendo la espata y finalmente los pimpollos, que de acá a un par de semanas se abrirán y harán ver la flor tan bonita y tan colorida como son las orquídeas. ¿Piensas ya que este es tu destino definitivo o es un paso y piensas algún día volver a Italia? No sé, la verdad, yo cuando vine en Argentina no fue como una decisión, porque si no lo hubiese hecho, Juan Carlos. Una decisión que tomé como algo definitivo, como algo que iba a ser mi vida, venir acá. Fue un paso a paso, digamos. Vine, me encontré bien, la gente me recibió muy bien, la verdad que me encontré a gusto y todavía sigo acá. Mañana no sé qué me espera, yo estoy siempre abierto a toda posibilidad. A mí me gusta, soy muy curioso, entonces me gusta conocer otras cosas, me gusta viajar, así que no sé decirte. Cochería San José, Sociedad Anónima. Desde 1939, al servicio de la comunidad, presenta. Y ahora, ¿quiénes fallecieron hoy en San Juan? Fallecieron Hilda Antonia Guevares, José Luis Bruno Vila, Alejandra Fabiana Agüero, María Edith Albarracín, Justina Elia Pérez, Víctor Manuel Garay, Claudia Edith Ramírez, Oscar Omar Comerio, Argentina Yolanda Pereira, Manuel Víctor Tejada, Elmelinda Tomasa Contreras. Falleció Rosa Ramón Andrada. Sus restos están siendo velados en Barrio Andacollo, Manzana Q, Casa 24 Chimbas, y serán sepultados mañana 11 con servicio de Cochería San José en el cementerio de Albardón. Falleció Juan Carlos Vargas. Sus restos están siendo velados en calle Tascheret, entre calle 8 y 9 sin número Posito, y serán trasladados mañana 9:30 al crematorio de Rawson. Falleció María Esther Noriega. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de calle General Hacha 1131 Sur, y serán trasladados mañana 11 al crematorio de Rawson. Falleció Ricardo Daniel Mamone. Sus restos están siendo velados en sala velatoria de calle Las Heras 537 Sur y serán sepultados mañana 10 en el cementerio Parque El Mirador. Falleció Ignacia Carrillo. Sus restos están siendo velados en calle Paso de los Andes sin número Huaco y serán sepultados mañana 11 en el cementerio de Huaco. Nos vamos, Juanca, nos vamos. Recordemos que la final del concurso de intérprete es el martes de la semana, no la que viene, la otra, el martes 16, así que vamos recordando a quienes participaron en el concurso y han llegado a la final. ¿Quién toca hoy? Ian, el niño mariachi. El más joven de todos los participantes. El tema... La cigarra, y nos encontramos el martes. Nos encontramos el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana largo. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansé de buscar.
sombra d'una